Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios, ¿verdad? Amén, aleluya, como debe ser, hermanos. La verdad que un gusto, un gozo estar aquí, un gusto venir a alabar a Dios. La verdad que siempre es muy placentero tener ese honor de poder alabar a Dios, de poder congregarnos libremente y externarle a Dios lo que pensamos, lo que sentimos, incluso, ¿por qué no?, hasta lo que necesitamos. El hermano comentaba que para cada una de las peticiones que venimos a poner delante de Dios necesitamos la oración. Pero también comentó que esa oración no solamente debe de ser palabras, sino que esa oración debe de ir impregnada de eso que mueve el corazón de Dios. Y se llama fe. Toda oración elevada a Dios con fe, tengamos por seguro que Dios le va a escuchar. Y es ahí, hermanos, donde Dios me hablaba acerca del tema que le estaba pidiendo que me diera para compartir. Muchas veces yo cuando llegué a Cristo, cuando conocí a Cristo, pues yo venía con muchas peticiones. Creo que, o al menos eso fue mis primeros pasos dentro de la fe, dentro del cristianismo. El venir y constantemente traer peticiones, necesidades personales delante de Dios. Muchas de ellas pues no eran contestadas inmediatamente, algunas otras sí, algunas tal vez aún no se han contestado, y es ahí donde yo me ponía a analizar y le pedía a Dios: Señor, ¿qué es, Padre, lo que quieres que le compartamos a tu pueblo, lo que queremos que reforcemos? Y por qué no también algo que debemos de compartirle a aquellas personas que están conociendo a Cristo, que de alguna manera podemos decir que son bebés espirituales. Yo en algún tiempo, cuando me tocaba ir a compartir algunas casas, pues las personas traían muchas oraciones, traían muchas peticiones y pedían constantemente oración por ciertos temas. Algunas veces las personas veían pues una respuesta inmediata y su fe se fortalecía. Muchas otras personas que he conocido, desafortunadamente, al no ver una respuesta favorable, o al menos como ellos quisieron en el tiempo que ellos querían, pues simplemente su fe menguó, su fe se debilitó, y muchos de ellos pues decidieron apartarse de Dios y buscar una solución en algún otro lado, por algún otro medio, en alguna otra situación. Y eso era lo que movía parte del tema que Dios me va a permitir compartir esta tarde, hermanos, por lo cual les pido que por favor nos pongamos de pie para hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Padre eterno, te doy gracias, Señor, primeramente, Padre, porque me permites, Señor, y a cada uno de mis hermanos nos permites estar aquí, Señor, delante de ti en esta tarde, Padre, viniendo, Señor, con un corazón, Padre bendito, dispuesto a ser renovado, a ser transformado, a ser fortalecido con tu inmensa gracia y misericordia, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta tarde reprendas todo aquello que no convenga, Señor. Reprendas toda actitud humana, toda sabiduría humana, Señor. Reprendas todo aquello que venga, Señor, a contaminar lo que tú quieres hablar esta tarde a nuestros corazones, Señor. Te pido en el nombre poderoso del Cordero de Gloria, Señor, que reprendas todos aquellos pensamientos, Señor, que nos desvían y que no dejan, Señor, que prestemos atención a lo que tú quieres hablarnos esta tarde, Padre eterno. Te pido, Señor, que traigas descanso, que traigas sanidad, que traigas fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor. También te pedimos, Padre eterno, por aquellos hermanos que hoy no pudieron estar aquí, pero que en su corazón tienen el deseo, Señor, de estar aquí y de escuchar tu palabra, Señor. También te pido por aquellos hermanos que están pasando por desánimo, aquellos hermanos, Señor, que están pasando por alguna situación complicada y no han decidido estar aquí o no han podido estar aquí, Señor. Por aquellos cuya fe, Señor, ha estado menguando, Padre eterno, ten misericordia de ellos, Padre, y derrama sobre de ellos un bálsamo, Señor, que los fortalezca y puedan ellos, Señor, levantar sus ojos, Padre, y vean que tú, Señor, eres aquel que los espera con brazos abiertos, Padre bendito. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre bendito, que nos permita ser vasijas de honra, Señor, y que todo lo que se exponga esta tarde, Señor, esté respaldado por ti y sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, a través de nosotros, Padre, y a ti sea dada, Señor, toda honra, toda gloria y toda adoración, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Muchas gracias, hermanos. Hace poco platicaba con una persona, hermanos, y esta persona me preguntaba si Dios siempre obraba de una sola manera, si Dios siempre contestaba, si nos daba a nosotros cristianos. Ya saben, tienen algunas personas esa creencia de que cuando estamos en oración, cuando estamos congregándonos, cuando pues llevamos esa bandera de cristianismo, piensan que tenemos pues acceso directamente a la agenda de Dios. Y esta persona me preguntaba, ¿tú sabes cuándo Dios va a obrar? ¿Tú sabes cómo Dios va a obrar? ¿Tú sabes cuando una oración ha llegado a los oídos y al corazón de Dios y sabes cuándo te va a contestar? Y yo le comentaba a esta persona, mira, yo estoy seguro que cuando uno ora con fe, esa oración es escuchada por Dios. El cómo vaya a obrar y el cuándo vaya a obrar, eso ya no me corresponde. Eso ya le corresponde a Dios. Y eso es algo de lo que muchas veces, hermanos, tenemos pues esa necesidad de saberlo para que nuestro corazón encuentre ese descanso, para que nuestro corazón encuentre ese alivio del saber que nuestra oración va a ser contestada. Y esta persona me preguntaba, decía, bueno, hablando de este cantante Julio Melgar, decía, bueno, ¿por qué si muchas personas estaban orando, por qué falleció? Y le decía, mira, hay cosas que solamente a Dios le corresponden saber. Hay cosas que solamente a Dios le corresponden y Él sabe el cómo y Él sabe el cuándo. Nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es confiar, nuestro trabajo es creer. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a los tiempos y las formas de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros levantamos los ojos o inclinamos la cabeza, pero levantamos el corazón y traemos una petición impregnada de una necesidad delante de Dios. Porque yo creo, hermanos, y ese ha sido al menos mi caminar, muchas personas llegamos a los pies de Cristo movidos por una necesidad. Y por ahí un hermano decía, bendita la necesidad que me hizo buscar a Dios. Y a veces Dios se vale de esas circunstancias para que nosotros lo busquemos, porque a veces desafortunadamente el corazón humano es tan soberbio, es tan orgulloso, que cuando tenemos todo al alcance, cuando tenemos una buena economía, cuando aparentemente no hay problemas, cuando hay estabilidad, pues de quien menos nos acordamos es de Dios. Sin embargo, cuando pasamos por una circunstancia, por una necesidad, al primero que buscamos es a Dios. Entonces, si eso lo hacemos a veces nosotros que ya conocemos a Cristo, ¿cuánto más las personas que están afuera y no lo conocen? Decía por ahí un amigo que no hay ateos en las trincheras. Esto es que cuando ya estamos literalmente al borde del precipicio, ahí sí todos nos acordamos que hay un Dios. Entonces veamos qué es lo que la palabra dice en Jeremías 33, para que tengamos la certeza, hermanos, de que Dios siempre va a contestar. Y en Jeremías 33:3, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. Ahí nos da la certeza de que si nosotros clamamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros vamos delante de Dios con una petición, con una necesidad, con una oración, con una intercesión, ¿qué es lo que va a haber de parte de Dios? Una respuesta. Eso tenemos que tener siempre la certeza, hermanos. ¿Y por qué enfatizo esto de que siempre va a haber una respuesta? Porque desafortunadamente en el ser humano hay emociones. Y a veces pasa un día, pasan 2 días, pasa un mes, pasa un año, y al no ver esa respuesta a la oración que le presentamos a Dios, empezamos a desanimarnos. A veces nuestra fe se empieza a debilitar. Pero no significa que Dios no va a obrar. A lo mejor ya Dios obró y no te has dado cuenta, porque a mí me pasó muchas veces. Muchas veces yo le pedí ciertas cosas de mi carácter, de mi espiritualidad, de mis emociones, y le decía, Señor, ayúdame a mejorar esto, ayúdame a quitar esto. Y yo oraba constantemente por esa situación,
Y de repente, al cabo de las semanas o de los meses, me daba cuenta que eso que me estaba afectando ya no me afectaba más. Y la realidad es que nunca me di cuenta cuándo Dios obró en mi vida. Porque mi trabajo era orar, mi trabajo era creer. Y así debe ser en nuestra vida constante. Y es algo que debemos de nosotros también transmitirle a nuestros hermanos que empiezan a caminar en la fe. El trabajo de un cristiano es orar, el trabajo de un cristiano es creer. Porque nosotros nos movemos por la fe. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Y como decía mi hermano en la coordinación, sí, tenemos que orar y sabemos que va a haber una respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra respecto a cuál es el ingrediente, si podemos llamarlo así, del cual debe de ir impregnada la oración? Acompáñenme a Mateo, por favor, hermanos. Al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 7, verso 7. Y dice la palabra nuevamente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nuevamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que siempre va a haber una respuesta favorable de Dios? Siempre Dios está atento a nuestras oraciones. Siempre Dios está atento a nuestras necesidades. La palabra dice que Él incluso sabe las cosas que necesitamos antes que las pidamos. Hermanos, debemos de nosotros caminar con esa confianza de que Dios siempre va a dar una respuesta a todas y cada una de las necesidades que le presentemos. Acompáñenme a Santiago, hermanos, por favor. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, por favor, hermanos? ¿Cuál es ese ingrediente del cual debe de ir impregnada toda oración? Y dice: pero pida con fe, no dudando de nada. Ese es el ingrediente del cual toda oración, hermanos, debe de ir impregnada. Debemos de pedir con fe, sin dudar absolutamente de nada. Por ahí cuenta una pequeña historia, hermanos, seguramente la han escuchado, pero habla de que en cierto lugar el pastor había solicitado que se congregaran cierto día porque iban a orar por lluvia. Era un pueblo que estaba pasando por una situación de sequía bastante fuerte y pidieron que se reunieran para que hicieran una oración o para que Dios los bendijera con lluvia. Y pues el día llegó, el día que habían acordado, la hora que habían acordado, y pues empezaron a llegar los hermanos a la congregación. Y dentro de todos los hermanos que llegaron, pues llegó nada más un niño con una sombrilla. Y pues los adultos le preguntaron: oye, ¿pero por qué traes sombrilla? Bueno, se supone que vamos a orar por lluvia, ¿no? Y yo creo que Dios va a darnos lluvia. Y la realidad es que a veces, hermanos, nos hace falta ese ingrediente, la fe. A veces oramos a Dios, pero ni siquiera estamos seguros nosotros si va o no a suceder lo que le estamos pidiendo a Dios. Creo que nosotros debemos ser como ese niño. Él le habían dicho que íbamos a orar por lluvia. Pues él en su mente dijo y en su corazón dijo: bueno, si Dios tiene el poder para hacerlo todo, pues nos va a escuchar y va a mandar lluvia, entonces voy y voy prevenido. Entonces muchas veces, hermanos, nos hace falta ese pequeño pero gran ingrediente, que es el que mueve el corazón de Dios. Y vamos a ver, hermanos, dentro de esas formas, esas maneras, esos tiempos que a Dios le competen, ¿cómo es que obra? Vamos a ver a través de muchas personas cuya vida son ejemplo para nosotros aquí en la palabra de Dios, del cómo Dios ha obrado en sus vidas, y tratemos de identificarnos con alguno de ellos o llevemos ese bálsamo a alguno de nuestros hermanos que estén pasando por alguna situación y cuya oración aún pareciera que no ha sido contestada. Veamos como el título de mi oración, de mi predicación, que le puse: los tiempos y las formas de Dios. Veamos cómo es que Dios obra y cómo es los tiempos que Él decide
para cada una de las peticiones que le presentamos. Por favor, acompañen, hermanos, a Génesis, al libro de Génesis, por favor. Vamos al capítulo 21. Y no vamos a leer toda la historia, hermanos, nos vamos a enfocar en el 21:5, por favor. Todos sabemos la historia de Abraham. Todos sabemos que Dios le prometió que le daría un hijo. Incluso cuando su esposa Sarai escuchó la promesa, pues se rió porque ella sabía la edad que ambos tenían y porque pues ella se enfocó en las circunstancias naturales de ambos, tanto de ella como de Abraham. Y la palabra dice en el libro de Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aquí la palabra dice que Abraham tenía 100 años. Y recordemos que Abraham ya vivió en un tiempo en el cual el tiempo cronológico ya correspondía a la edad que a nosotros ahora logramos vivir. Ya no era el tiempo de Matusalén y de Noé cuando vivían 900, 800, 700 años. Él ya vivía un tiempo promedio como nosotros. Entonces la promesa de Abraham se cumplió cuando él tenía 100 años. Entonces te das cuenta, hermano, que las formas y los tiempos de Dios no se ven afectadas por las circunstancias naturales. Cuando tú le pides algo a Dios, Dios no te está preguntando si tienes la edad correspondiente, las fuerzas correctas, si tienes la complexión necesaria, los recursos necesarios. Dios no necesita nada de lo que nosotros tenemos para que Él obre su voluntad en nuestras vidas. Dios no te está pidiendo que tengas ciertas circunstancias o ciertas características para que Él pueda obrar su voluntad, sus promesas o lo que le estás pidiendo a Él. Tu único trabajo es orar y creer. Muchas veces cuando nosotros vamos delante de Dios y le traemos una petición, a veces en nuestra mente está el, híjole, pero no creo. No, eso es muy complicado. No creo que Dios me lo dé. No creo. Es que ya no es el tiempo. No, es que ya estoy muy grande. O es que no soy tan fuerte. O es que no tengo la estabilidad económica. Y pareciera que Dios necesitara algo de nosotros desde nuestra perspectiva. Pareciera que Dios necesitara algo de nosotros para que Él pudiese obrar. Cuando aquí tenemos un claro ejemplo de que el tiempo y las circunstancias no fueron obstáculo para que Dios obrara un milagro en la vida de Abraham y su esposa. ¿Cuántos años tenía Abraham, hermanos, cuando nació Isaac? 100 años, hermanos. Ponte a pensar, ¿qué le estás pidiendo a Dios, hermano? ¿Y por qué lo limitamos con nuestras circunstancias? ¿Por qué lo limitamos? Y a lo mejor no le externamos, pero Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. Tenemos, hermanos, entonces, que ir confiados de que lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios lo va a obrar. Vamos a Segunda de Reyes, vamos a ver otro ejemplo del cómo Dios obra. Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor, hermanos. Y vamos a ir directamente al verso 10, por favor. Creo que hemos escuchado la historia de Naamán, un general del ejército sirio, a través del cual Dios les había dado una victoria. Pero Naamán tenía una enfermedad que en aquellos tiempos era muy común, y esa era la lepra. Entonces, Naamán tenía una sirvienta que le pidió una criada, la cual era judía, y le dijo que
que fuera con un profeta, el profeta Eliseo, y que ella estaba seguro que Dios a través del profeta le iba a dar la sanidad. Entonces Naamán decidió ir a buscar a Eliseo, y una vez estando con él, pues le dio una instrucción que Dios habló a través de él, y le dijo en el libro de Reyes 5:10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nos damos cuenta, hermanos, que a veces el obrar de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos. A veces pensamos que vamos, le pedimos algo a Dios, oramos algo a Dios, y pareciera que nos vamos a ir a dormir y al siguiente día, ¡pum!, ya va a estar hecho el milagro. A veces pareciera que vamos y oramos por la sanidad de una persona y pensamos que al terminar la oración la persona ya va a ser sana. A veces tenemos alguna necesidad económica, oramos a Dios y pensamos que ya en automático vas a ir al cajero y ya va a haber ahí una cuenta bastante grande que te va a favorecer. Y a veces no es así, hermanos. ¿Qué fue lo que el profeta Eliseo a través del mensajero le dijo a Naamán? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir al río Jordán. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Lavarse 7 veces. ¿Se dan cuenta que Dios le pidió a Naamán que hiciera algo? Y eso es lo que a veces Dios quiere que nosotros hagamos. Porque a veces es bien fácil decirle, Señor, yo quiero vivir en paz. Yo quiero tranquilidad para mi vida. Y a veces pensamos que por arte de magia, ¡pum!, ya vas a tener paz en tu corazón y todo a tu alrededor va a ser armonía. Pero ¿qué pasa si cuando tú estás orando a Dios para que te dé paz, te dice, ¿sabes qué? Tienes que ir y a ponerte a cuentas con todos tus hermanos. Tienes que ir a ponerte a cuentas con tus enemigos. Tienes que ir a ponerte a cuentas con esa persona que ofendiste. Tienes que irte a poner a cuentas con esa persona que insultaste. Tienes que ir a pagar las deudas que no has pagado. Tienes que ir a pedir perdón a aquella persona que ofendiste. A ella no es tan fácil. Y a veces eso es lo que Dios quiere que hagamos también. A veces la respuesta de Dios es, ok, yo voy a obrar. Ya escuché tu oración. Pero entonces tienes que ir a hacer esto. Tienes que ir a cumplir esto. Y a veces eso no es tan cómodo. ¿Cómo caramba le voy a ir a pedir perdón al que me ofendió? Al que me insultó? Al que casi me mató? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, ¿quieres paz en tu corazón? Entonces, ve y haz lo que te estoy pidiendo. Y esa es una de las formas en las cuales también Dios obra. A veces solamente queremos el camino fácil. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Desafortunadamente el ser humano es tan necio, a veces el ser humano es tan obstinado, que quiere incluso darle indicaciones a Dios del cómo obrar. Y cuando Dios viene y te da las instrucciones de qué es lo que debes de hacer, cuando te da el discernimiento para saber cómo debes de dirigirte, a ella nos cuesta. Ahí ya no estamos tan, ay Señor, ¿queremos paz? Entonces hagamos lo que Dios nos pide. Entonces pongámonos a cuentas. Entonces perdonemos. Entonces saldemos nuestras deudas en todo sentido. Y esa es otra de las formas en las cuales Dios obra. Y ese es algo de lo que a veces también nos confronta a nosotros. Porque te das cuenta que para vivir en paz, para perdonar, hay que vencer la amargura, hay que vencer el orgullo, hay que vencer la altivez. Hay muchas cosas que vencer antes de que esa paz, esa tranquilidad llegue a nuestro corazón. Y esa es parte de las cosas en cómo Dios obra, hermanos. Vamos a otra forma en la cual Dios nos enseña del cómo obra en nuestras vidas. Vamos a Primera de Samuel, hermanos, por favor. Amén, hermanos. Primera de Samuel. Vamos a ir al capítulo 1.
verso 27 y 28, hermanos. Otra historia muy conocida de Ana y Penina. Ustedes saben que Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos, esposa de Elcana. Y pues Elcana tenía otra esposa que era Penina, y esta mujer, la palabra dice que siempre la andaba molestando, siempre la andaba menospreciando porque pues Ana no podía tener hijos. Hasta que un día pues Ana fue al templo y oró a Dios y su oración fue escuchada. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el verso 27 y 28. Dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ahí vemos que hay otra respuesta de parte de Dios. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y esa es otra de las cosas, hermanos, que Dios nos pide. Que toda cosa que nosotros pidamos a Dios, dé honra a Dios. Que todo lo que nosotros pidamos a Dios, glorifique el nombre de Dios. Yo he visto muchas personas que oran por sanidad física o emocional de algún enfermo, y el milagro sucede, Dios en su misericordia obra ese milagro en la persona y se olvidan de la persona. El milagro ya está hecho, la persona ya se levantó, la persona ya está sana y se olvidan de compartirle la palabra. O nos olvidamos de traer esa persona a los pies de Cristo. Toda cosa, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios, tiene que ser para honrar a Dios. Tiene que ser para glorificar a Dios, así sea una cuestión material. Yo cuando le pedí a Dios por mi primer coche, yo le decía: Señor, pero ese coche va a estar a tu servicio. Y acá hay varias personas que no me van a dejar mentir. Ese coche estaba al servicio de la iglesia. Quien lo necesitaba o quien lo necesita, lo ocupaba. Dije: Señor, yo solamente necesito un medio de transporte para mi trabajo, para mi familia, pero principalmente para hacer tu obra. Y ese auto, hermanos, viajaron infinidad de personas. Y digo viajaron porque ya no lo tengo ahorita. Pero Dios es bueno y siempre provee. Entonces, hermanos, todo lo que le pidamos a Dios, que sea para honrar su nombre. ¿Estás buscando una pareja, un esposo, una esposa? Asegúrate que ese matrimonio va a honrar a Dios. Asegúrate que esa persona ama más a Dios que a ti. Porque si te aseguras de eso, hermano, para los jóvenes, ya estás del otro lado. Porque si tú prefieres que te ame más a ti antes que a Dios, bueno, hermanos, estaremos orando bastante por ti. Y así cualquier situación, que estás pidiendo un trabajo, bueno, asegúrate que en ese trabajo las personas a tu alrededor conozcan a Dios. Y que los que están ahí se enteren del cómo llegaste ahí. De que no fue por tu título, por tu conocimiento, por tu experiencia, fue por gracia de Dios. Y se los digo por experiencia, hermanos. Y aquí hay personas que no me van a dejar mentir. El trabajo que tengo actualmente, yo no tengo la capacidad para manejarlo. Yo no tengo las habilidades ni la experiencia para estar donde estoy. Sin embargo, por gracia de Dios, estoy ahí, hermanos. Por gracia de Dios, Dios me está bendiciendo en un trabajo que yo reconozco delante de Él que no tengo la capacidad para estar ahí. Pero cuando tú le pides algo a Dios para honrarlo, Dios te provee todo lo necesario, hermanos. Entonces, la próxima vez que traigamos una petición delante de Dios, así como Ana le estaba pidiendo un hijo, y cuando Dios le cumplió esa promesa, ¿qué fue lo que dijo Ana? Voy a consagrar este hijo a Dios. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere también que hagamos, que nuestro corazón esté: Señor, te pido esto, pero para que tu nombre sea glorificado.
para que tu nombre sea honrado y para que reconozcan quién es el Dios soberano. Vamos, hermanos, rápido al libro de Juan. Al Evangelio de Juan, por favor. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer 5 y 6, hermanos. Capítulo 5, versos 5 y 6. Otra historia bastante conocida de ahí del estanque de Bethesda, en donde creo que la mayoría conocemos, si no es que todos, la historia, de que habla la historia en la Biblia, de que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba las aguas, y alrededor de ese estanque había muchas personas enfermas. Unos tenían más tiempo que otros, pero al final del día todas las personas que estaban ahí estaban enfermas. Y cuando bajaba ese ángel y agitaba las aguas, la palabra dice que el primero que lograba zambullirse en el agua era sano o sanado de cualquier enfermedad que éste tuviera. Pero vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le preguntó a una persona que llevaba 38 años en una condición que le evitaba ser el primero en zambullirse al agua cuando el ángel agitaba las aguas. Y dice en el 5:6, por favor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Porque ese es ahí donde vamos a aprender. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quieres ser sano? Evidentemente, hermanos, muchas veces Dios nos pregunta, ¿realmente quieres ser sano? Tal vez no tendría mucho sentido que Jesús le hubiera preguntado eso, porque si la persona estaba en la orilla del estanque, pues uno podría decir, bueno, es que era obvio, ¿no? Que la persona quería ser sana, por eso estaba ahí en la orilla del estanque, esperando a que tuviera la oportunidad de zambullirse en el agua. Pero ¿qué creen, hermanos? Yo he conocido personas dentro del cristianismo que prefieren vivir en una condición de enfermedad. Ya ha pasado tanto tiempo en el pecado o con una enfermedad física, con una enfermedad emocional, que prefieren la conmiseración, que prefieren la lástima de las personas, que prefieren la limosna de las personas a realmente tomar la decisión y decir, Señor, quiero un nuevo comienzo en mi vida, quiero levantarme, ya no quiero ser ese enfermo físico, ya no quiero ser ese enfermo emocional, ya no quiero ser esa persona que esté causando lástima delante de los demás. Y así he conocido personas, y en verdad, hermanos, se los digo, personas que están tan habituadas a su condición que muchas veces lo confunden con la voluntad de Dios. Y dicen, no, pues ya, yo creo que es la voluntad de Dios. Yo creo que, pues si Dios quiere que esté así, así voy a estar. Hermanos, si tú conoces cuál es la voluntad de Dios, cuando esas personas me han contestado eso, le digo, ¿y tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque hasta donde yo conozco un Dios que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y en lo que te está pasando yo no veo ni nada bueno, ni nada agradable, ni nada perfecto, a menos que sea la prueba que Dios quiere que pases toda tu vida, pero yo no creo. Muchas veces ese es algo que debemos de preguntarnos en nuestro corazón. ¿Realmente quiero ser sano? ¿Realmente quiero una vida diferente? A veces alguien comentaba, a veces las personas están tan acostumbradas al sufrimiento y a cierta forma de vida y ya lo ven normal. Sí, es cierto que aunque el hombre nació para la aflicción, hermanos, también yo creo que Dios tiene el poder para sanarnos, que Dios tiene el poder para sacarnos de donde hemos estado estancados tanto tiempo, porque fueron 38 años que este hombre estuvo en esa condición. Pero te das cuenta, hermanos, que nunca es tarde. Digo, es un ejemplo secular, pero seguramente lo vieron en las noticias, ¿no? De una persona de 70 y tantos años que terminó la prepa y estaba planeando entrar a una carrera universitaria. Muchos lo tacharon de
bueno, de muchas cosas. Y en resumen decían, es que ya no es el tiempo, y es que ya esta persona está muy grande, ya no es nada productiva. Pero ¿quién te dice si en lo secular nunca es tarde? ¿Cuánto más dentro de la fe? ¿Quién te dice que es tarde? ¿Quién te dice que es tarde para volver a empezar? Y tomamos la decisión y le decimos a Dios, sí, Señor, quiero ser sano. Vámonos rápido, hermanos, a Mateo, por favor. Con esto termino, hermanos. Libro de Mateo, por favor. Y vamos a ir al capítulo 15, por favor. Vamos a leer 15 del 21 al 28, hermanos, por favor. Vamos a leer la historia de la mujer cananea rápidamente, hermanos. Y dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Te das cuenta, hermanos, que muchas veces nuestra fe también es probada? Aquí la mujer cananea iba con una petición. Su hija era atormentada por demonios. Y la primera vez que se acercó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tuvo respuesta inmediata? No, Jesús ni siquiera se dignó en voltear a verla. Jesús no contestó. Jesús la ignoró. Y aunado a eso, todavía fueron los discípulos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Señor, ya despídela, ya, por favor, mira, viene gritando y viene molestando y por favor, ya despídela. No solamente eso, cuando Jesús volteó a ver a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Que no estaba bien. ¿Qué no estaba bien? ¿Cómo, hermanos? Que no estaba bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a quién? A los perrillos. Yo sé que era una mujer cananea, una mujer no judía, pero aún así Jesús probó su fe. Aún así Jesús, con esas palabras fuertes, imagínate que tú vayas delante de que has escuchado, que hace milagros, que sana, que echa fuera demonios, que tiene el poder para perdonar, para liberar, y que te conteste de esa manera. Creo que muchos de nosotros nos indignaríamos y diríamos, ay, o sea, sí, yo sé que tienes el poder, pero para que me contestes así. ¿A qué voy con eso, hermanos? Muchas veces Dios pone a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra constancia en la oración, buscando si realmente en nuestro corazón está el deseo del obrar de su poder, de su soberanía, de su voluntad en nuestras vidas. Hermanos, yo no sé cuál sea tu petición, yo no sé cuál sea la circunstancia por la que estés pasando, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé el discernimiento para saber cómo Dios está obrando en nuestras vidas
que nos dio la paciencia para seguir perseverando, pero sobre todo que nunca nos falte la fe. Hermanos, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, gracias a Dios primeramente